Muy buenas tardes, amigos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes que me están sintonizando por este medio que es Facebook o ¿cómo se llama el otro canal donde estamos? YouTube. Les saluda a su amigo Juanito Cruz, o bueno, más conocido como Quiterio García. Pero luego les explico por qué Juanito Cruz. Quiero saludarles y compartirles un mensaje, sembrarles una semilla de vida, mensajes de vida. Oiga, esta palabra, esta escritura que se encuentra en Lucas capítulo 15, verso 21, 22 y 23 dice: y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestirle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Mensajes de vida. Les estaba compartiendo en este principio de serie de mensajes que les estoy compartiendo que hoy me levanto con una nueva visión, una nueva fuerza, una nueva fortaleza, un nuevo vigor para compartir mensajes revelados. Aquí, este pasaje que les estuve compartiendo es un pasaje muy conocido, es de la parábola del hijo pródigo, el hijo perdido. Y cuando empieza la parábola, empieza con la enseñanza de un hacendado, de un empresario, de un hombre rico que tiene dos hijos. Y el menor de ellos toma una decisión equivocada. De hecho, aquí el pasaje que leímos dice que el hijo, cuando él regresó con su padre, le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Aquí quiero compartirles también esta definición de pecado. Uno conoce la palabra pecado solamente en ciertas áreas: el adulterio, la fornicación, la rebeldía, el homicidio y muchas cosas malas que uno dice eso es pecado. Pero si uno va al principio o al diccionario, la palabra pecado en sus principios, que abarca muchas áreas, una de las definiciones o interpretaciones: pecado quiere decir errar al blanco. Errar al blanco. Cuando la persona se equivoca y la persona
eh, hierra al blanco, eso es pecado. Errar al blanco, traspasar los derechos divinos, traspasar los derechos ajenos. Eso es errar al blanco, eso es pecar, errar al blanco. Entonces, este muchacho pecó desde el principio porque erró al blanco. Su decisión que tomó fue errar al blanco, salirse de su casa, salirse del lado de la protección del padre, de la cobertura paternal, y donde tenía todo, donde él como hijo era dueño de todo, toma una decisión de salirse de esa cobertura, y eso es pecado, eso es errar al blanco. Bueno, entonces él pecó desde el principio. Se sale de la casa y le dice, padre, dame la parte de mis bienes que me corresponde porque yo me voy de la casa. Dice que el padre hizo cuentas a cuánto les tocaba y le repartió los bienes. Y el hijo agarró los bienes y se fue a una provincia apartada para vivir perdidamente. ¿Por qué una provincia apartada? Porque si se quedaba en el mismo pueblo, todos le iban a señalar, ese es el hijo del hacendado, ese es el hijo del empresario. Y le iban a llamar la atención. No estás haciendo bien, lo que estás haciendo no está bien, regresa mejor a tu lugar. Y para que no le dijera a nadie de los conocidos, se va a una provincia apartada. Pero cuando llega a esa provincia apartada, dice que vivió perdidamente, pero de pronto le vino la consecuencia. Le vino la consecuencia de haber errado al blanco. Porque todo el que hierra al blanco, todo el que se equivoca y todo el que transgrede la ley, se acarrea una maldición. La maldición de haberse equivocado, la maldición de haber violado la ley, de haber violado los derechos legales. Entonces, a cada persona que se equivoca, cada persona que comete pecado, que hierra al blanco, va a traer consecuencias. Y se lo digo por experiencia, porque a mí me costó, ya se los he compartido en otras ocasiones, a mí me costó 10 años de prisión por sembrar y vender marihuana. Y yo pensaba que no estaba haciendo, porque yo no la fumé, la droga, yo no la fumaba, pero sí la vendía. Yo pensaba que no estaba haciendo mucho mal, pero estaba violando la ley. Quería hacer dinero ilícito, ilegal. Y aunque el gobierno no me mirara, las primeras veces no me miraba lo que estaba haciendo, de todas maneras yo estaba ya violando unos derechos legales, yo estaba violando la ley y estaba actuando equivocadamente. Y eso me trajo como consecuencia, cuando me descubren mi error, pues 10 años de prisión. Esa es la consecuencia. Bueno, entonces volvemos con el hijo pródigo. Él se equivocó y empezó a vivir perdidamente, pero en esa provincia donde él estaba, dice que les vino una hambre, pero mucha, a todos los provincianos donde él estaba.
Entonces, aquí vemos que la culpa no era de la provincia, no era la provincia, no era el entorno, sino el culpable era el que se había equivocado. Él era el que estaba acarreando aquella consecuencia. Entonces, pero también era Dios que estaba provocándole aquella situación para que él volviera en sí y volviera a su lugar. Entonces, ¿qué pasó? Cayó en bancarrota el muchacho. Y dice que cuando acabó sus bienes, todo lo que le habían dado, la herencia, empezó a tener problemas. Porque mientras tenía los bienes, lo tenía todo, pero se los terminó. Y no tenía ingresos. Solamente tenía gastos. Solamente tenía gastos, gastando perdidamente, pero no tenía ingresos. Y eso lo llevó a la escasez y a la ruina. Y eso es lo que sucede también cuando la persona gasta y gasta y gasta y no tiene ingresos, lo va a llevar a la bancarrota. Porque el gasto nunca lo recuperas. Cuando tú gastas, no recuperas. El gasto te desgasta. Pero cuando hay ingresos, cuando hay una inversión, cuando tienes una inversión, te trae ingresos, te trae ingresos. Y los ingresos son los que siempre te mantienen fuerte, que te mantienen activo, como el padre del muchacho. Él siempre tenía ingresos, por estaba su hacienda bien fortalecida por los ingresos. Entonces este muchacho no desobedeció la ley, los ingresos. Él solamente ejerció el gasto y el gasto lo llevó a la ruina y no tuvo ingresos. Cuando él ya no tiene ingresos, cuando ya se acaba todo, empezó a tener problemas, ahora sí, de bancarrota, de crisis, de escasez y la hambre, y no solamente él, sino la misma provincia, el entorno. Él era el causante, que también el entorno estuviera sufriendo esa consecuencia del hambre. Y empezó él a pedir, dice que empezó a pedir que le dieran. Pero dice ahí, cuando usted pueda mirar esta escritura, léala así tranquilamente y va a encontrar muchos detalles que él pedía, pero nadie le daba, nadie le daba, nadie le daba. Entonces, cuando él ya no haya qué hacer, ya por el instinto de supervivencia, va y se refugia con el granjero, el que tiene puercos para apacentarlos. Él quiere sobrevivir. Y eso no era lícito para los judíos, los puercos. Pero a él ya no le interesaba lo moral ni las creencias, sino que le interesaba vivir, comer para vivir. Entonces, cuando él está ahí mirando los cerdos que comen, que llenan el vientre, él deseaba llenarse de las algarrobas que comen los cerdos, pero nadie le daba. O sea, su vientre, la naturaleza de hijo, la naturaleza humana no puede sustentarse con la naturaleza de los puercos. Los puercos tienen su naturaleza y comer de todo, suciedad, porque su naturaleza sí se lo admite, pero al hijo, la naturaleza de hijo, no. Naturaleza de humano, su sistema no le acepta
la comida de los cerdos. Nadie le daba. Entonces él tocó fondo y cuando ya nadie le da, es cuando aparece la palabra, dice, y volviendo en sí, dijo, en la casa de mi padre muchos jornaleros hay. Tienen abundancia de pan y yo aquí me muero de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Entonces aquí vamos avanzando en esta semilla de vida que les quiero compartir. ¿Qué fue lo que le hizo volver en sí al muchacho? ¿Por qué dijo y volviendo en sí? Porque cuando él cometió pecado, cuando él erró al blanco, eso lo llevó a perder la vergüenza, a perder los valores morales y lo llevó a estar fuera de sí, fuera de la jugada. Lo llevó a estar en estado de coma. Porque el que está en estado de coma está fuera de sí. Está viviendo, pero fuera de sí. No está razonando, no está coordinando su personalidad, su valor que tiene como hijo. Entonces estaba fuera de sí. Pero ¿qué fue lo que lo hizo entonces volver a la realidad? ¿Qué fue lo que le hizo despertar de su estado de coma? Fue la bancarrota, fue el tocar fondo. Miren, aquí hay sabiduría en todo esto. Cuando se vienen las plagas, cuando se viene el hambre y cuando se viene la recesión, uno busca y ata cabos. ¿Por qué y para qué? ¿Por qué vino todo esto? Pero si meditas en esta parábola, te vas a dar cuenta que es Dios que está permitiendo que venga esa plaga, esa hambre o esa recesión, esa bancarrota o tocar fondo para que cuando estés tocando fondo te despiertes los sentidos y vuelvas a la normalidad, a tu papel que debes desempeñar como hijo de Dios, como hijo del hacendado, como hijo del empresario, como hijo del que tiene abundancia. ¿Para qué vino entonces la escasez? Para que pienses en la abundancia. Porque la escasez te obliga a pensar en la abundancia. ¿Y para qué entonces viene el hambre? Para
que tengas, para que pienses en el alimento. ¿Para qué viene la escasez? Para que pienses en la abundancia. ¿Para qué viene el hambre? Para que pienses en el alimento. Entonces, gracias a esa bancarrota que el hijo llegó a cursar, eso fue lo que le hizo volver en sí. Y cuando vuelve en sí, aparecen dos palabras o dos frases que debemos meditar en ellas. Cuando él vuelve en sí, dice: he pecado contra el cielo y contra mi Padre. Ahí se nos revela la parte espiritual y la parte humana. El cielo es espiritual. La parte paternal, terrenal, es lo humano. Entonces, eso lo hizo despertar también a lo espiritual, porque este muchacho, el padre del muchacho, le había enseñado también los valores espirituales, que no vinimos a este mundo porque nosotros quisimos venir. O sea, nosotros no nos fabricamos a nosotros mismos. Nadie se ha fabricado aquí en la tierra. Está aquí en la tierra porque alguien lo planeó. Alguien lo planeó. Alguien planeó que tenía que venir a esta tierra y alguien lo hizo. Y ese alguien que te planeó se llama Dios. Porque Él fue el creador que hizo los cielos y la tierra. Él planeó también tu nacimiento, planeó que ibas a ser hombre o planeó que ibas a ser mujer. Él planeó de qué padres ibas a nacer. Pero Él te planeó, ¿quién? El Espíritu, el Espíritu. Dios es Espíritu. Dios nadie lo puede ver porque es como el viento, es la energía que no se ve, pero existe. Él es Dios, aunque no lo veas, aunque no lo veamos, Él es Dios, Él es el creador, Él que no tiene principios, no tiene fin. Él es primero, antes que la creación, Él es Dios. De hecho, dice que cuando se crearon los cielos y la tierra, primero Dios creó los cielos y la tierra y los árboles y bueno, todo el universo, y al final creó al hombre. Lo creó a imagen y semejanza de Dios para que señoreara sobre todas las obras que Dios había hecho. Pero cuando creó al hombre, le puso su espíritu, le sopla en su nariz, y entonces el hombre fue hombre viviente. Entonces aquí lo que te quiero compartir así rápidamente, de que tenemos un creador, y este muchacho lo sabía, el hijo pródigo lo sabía, porque cuando vuelve en sí, entonces dice: he pecado, he errado al blanco, me equivoqué, fallé con el cielo, fallé con la parte espiritual, porque cielo, hermano, quiere decir espiritual. Cielo quiere decir espiritual, espíritu. Fallé con el espíritu. Fallé con el primero. Fallé con el que me hizo. Pero también fallé con la parte humana. Fallé con mi Padre terrenal. E inmediatamente recupera su posesión, su mente, y dice: me levantaré, me levantaré, me levantaré. Iré con mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Me levantaré. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y sabe que no solamente lo pensó, sino que actuó. Se levantó.
levantó. ¿Con quién habló? No habló con nadie, habló consigo mismo. Habló con él, dijo, y lo habló, me voy a levantar. Y no dijo, Dios me va a ayudar, Dios ayúdame, Dios levántame. No, él dijo, me levantaré. ¿Por qué? Porque él sabía que tenía el Espíritu de Dios en él, tenía vida. Y mientras tenía vida, él se iba a levantar, porque la vida de Dios todavía estaba dentro de él. Por eso podía moverse, podía levantarse, porque tenía vida. Y el Padre lo expresó, porque el muchacho se levantó y corrió. O sea, no tenía ningún recurso no tenía camellos, no tenía caballos, no tenía bicicleta, no tenía nada para transportarse a donde iba a encontrarse con el Padre, pero caminó con la ropa sucia y como iba, pero caminó y llegó a la casa. Dice que el Padre lo estaba esperando, de lejos lo miró y lo estaba esperando. Y cuando llega el muchacho, dice que el Padre corrió a recibirlo y el muchacho alcanzó a decir esta frase. Dijo, Padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y allí terminó la frase. Él no alcanzó a decir la frase que él había ensayado, no la alcanzó a decir porque el Padre le tapó la boca. ¿Dónde le interrumpió el Padre la frase? Donde dijo, he pecado contra ti. Pero ya no alcanzó a decir, hazme como uno de tus jornaleros, porque el muchacho no era jornalero, el muchacho era hijo. Y el Padre le cayó la boca con un beso y les dijo a los demás, dice, hagamos fiesta, maten el becerro gordo, porque mi hijo estaba perdido, pero es hallado. Había muerto, pero ha revivido. Entonces, ¿por qué les estoy compartiendo estos mensajes de vida? ¿Por qué le nombramos mensajes de vida? Porque mientras tengas vida, tú te puedes levantar. Que no importa que te haya azotado la crisis. No importa que todos te hayan abandonado y te hayan dado la espalda. Y que ciertamente en ocasiones anda uno tocando fondo como si fuera uno un mendigo. Pero no eres un mendigo, tienes vida. La vida que Dios te dio está dentro de ti. Lo único que necesitas es volver en sí. Reconocer que hubo un principio por lo cual caíste en esta situación. Fue que erraste al blanco. Te equivocaste. Eso es lo que Dios me hace entender en este nuevo despertar. Porque como te lo he compartido en muchas ocasiones, yo toqué fondo también. Y toqué fondo no porque me haya ido a los vicios y todas esas cosas, no. Toqué fondo porque cuando la muerte de mi hijo, a mí se me agotaron todas las fuerzas, los ánimos de vivir. El dolor se apoderó de mí. Y ya no tenía muchos ánimos de continuar.
solamente unos 2, 3 meses me levantaba con ánimos, pero nuevamente. Y en estar así en esa situación, uno no genera ingresos, pero sí gastos. Los gastos del sostenimiento a diario, en la familia, en uno mismo. Y no hay ingresos, te vas endeudando, te endeudas por todas partes. Y llega el momento que ya nadie te presta nada, porque ya debes por acá y debes por allá, y ya nadie te presta nada. Hasta que tocas fondo. Pero gracias a Dios, porque Dios me ha preparado en todas esas áreas para que Dios permitió que yo tocara esos fondos también en el área del dolor, en el área de la bancarrota, en el área de la tristeza, en el área de la soledad. ¿Para qué? Para que yo despertara, volviera en sí y pudiera ahora sembrarte una semilla con experiencias, sembrarte una semilla de que esas situaciones que tú pasas, que Dios las permite para que tú despiertes, pero que te des cuenta que lo puedes perder todo, lo has perdido todo, pero no has perdido tu vida. Y teniendo la vida dentro de ti, tú te puedes levantar. Puedes levantarte en cualquier situación que te encuentres, puedes levantarte y no tienes que esperar a mirar a Dios que, quisiera ir a la presencia de Dios. No, porque la vida de Dios está dentro de ti mismo y tú puedes hablar con la vida, la vida dentro de ti, decirle, me equivoqué, pequé y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Así decía el muchacho, pero el padre le dijo, no, tú no eres un jornalero, tú no eres ajeno. Tú eres mi hijo. Lo que pasó que estabas perdido, pero te he encontrado. Gracias por regresar a casa. Gracias por este encuentro. Entonces, es lo que quiero compartirte en esta serie de mensajes. Anímate, dale gracias a Dios por tu vida. Ciertamente que hay mucho dolor todavía por lo que se nos vino. Usted sabe, esto causó dolor, estragos, lo que vino a ser el famoso COVID. Muchas muertes familiares se fueron y el dolor se apodera del familiar. Pero con esto yo quiero decirte, levántate, no dejes que no seas presa del dolor, no seas presa de los gastos, no seas presa de la bancarrota, sino que levántate y habla con el Padre, habla con Dios y dile, me levantaré, porque el estar caído, el estar en esa situación, es a nosotros que nos corresponde levantarnos, porque muchas las veces nosotros estamos llorando, Dios levántame, Dios levántame, Dios levántame, Dios ayúdame. Pero ¿sabes qué? Dios ya nos levantó, ya nos dio vida. Y entonces eres tú el que tienes que levantarte, porque porque Dios no fue el causante de la bancarrota. Dios no fue el causante de que hayas tomado una decisión equivocada. Y así como tomaste la decisión equivocada, así tienes el poder para tomar ahora la decisión correcta, la decisión certera, la decisión positiva.
definitiva de volver en sí, volver a tu realidad, volver a tu papel, volver a la abundancia, a la casa de la abundancia, porque eso fue lo primero que el muchacho pensó: en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Entonces ya lo dijimos, aquella escasez lo hizo despertar a la abundancia. Aquella soledad lo hizo volver a la compañía familiar, a dejar aquella anonimato y hacerse ahora conocido. Entonces, estos son los mensajes de vida, que ahora tú levántate de la situación que estés, porque todavía, ay Dios, tiene Dios mucho que hacer contigo. Entonces, levántate de tu estado de coma y levántate de ese estado de estar fuera de sí. Pon tus pensamientos correctos y ya no hierres al blanco. Levántate, levántate en el nombre de Jesús, de esa enfermedad que ha venido y que te ha hecho sufrir. Ya no le des tanta prioridad a esa enfermedad. Ahora esa enfermedad que ha venido, que te ha hecho quejarte y sufrir, eso te obliga a pensar en la salud, porque la palabra de Dios también, cuando tú vuelves a lo espiritual, la palabra de Dios dice que por su llaga somos curados. Por su llaga fuimos curados. Hay milagros de sanidades también cuando tú vuelves a la casa del Padre, cuando piensas en el cielo que hemos defraudado. Entonces ya no le des prioridad a esa enfermedad. Ahora pon tus ojos, quita tu mirada, quita la atención de la enfermedad y pónsela en la salud, porque la enfermedad es lo contrario a la salud. La enfermedad es una mentira y la salud es una verdad. La enfermedad es lo opuesto a la salud. Pero si tú le pones mucho énfasis a tu dolor, a mi enfermedad, a mi diabetes, a mi cáncer, lo hiciste tuyo y le estás poniendo toda tu atención a eso. O tal vez no estás viviendo en enfermedad, estás viviendo en pobreza, en miserias, endeudado, y estás diciendo: mis deudas, mi miseria, mi pobreza, y estás enfocado en eso, y eso es lo que estás viviendo, a eso es lo que estás alimentando tu equivocación, porque tu papel no es estar en la pobreza, tu papel no es estar en la miseria. Tienes que cambiar tu pensamiento, tienes que volver en sí, dale la espalda a la pobreza y ponle la riqueza, dale la espalda a la enfermedad y pon tu mirada en la salud ahora, dale la espalda a la mentira y pon ahora tu mirada en la verdad. Cambia tu pensamiento, cambia tu mente y regresa al cielo, regresa con el Padre. He pecado contra el cielo y contra ti, y vuelve a la casa de la abundancia, vuelve a la casa de los ingresos. Ya aprendiste los gastos, ahora aprende nuevamente a vivir en la casa de los ingresos. Que Dios te bendiga y Dios sane todas tus dolencias. Pero lo que quiero decirte es que tú puedes declararlo: me levantaré y camina hacia el Padre, camina hacia el cielo, y ahí encontrarás la respuesta, porque así el muchacho lo encontró. Él pensó que ya lo había perdido todo, pero no. El Padre le dijo: eres mi hijo, y como mi hijo,
no eres jornalero, eres hijo y tienes derechos a todo lo que hay en la casa del Padre. Entonces, esto es lo que te recomiendo en este mensaje de vida, que doy gracias a Dios por tu vida. Y aquí estamos. Aquí vamos a estar muy seguido con esta serie de mensajes. Ahí estoy en el canal, ahí estoy también con algunos teléfonos que les voy a estar dando para que cuando tú quieras llamarme, quieras hacerme una llamada, siempre estaré para servirte, porque hoy me siento lleno de vida, lleno de fe, lleno de esperanza y con muchas ganas de servir a mis amigos, a mis oyentes, para darles mensajes de vida que vuelvan a su lugar donde nunca deberían de haber salido. Y así es de que por esta tarde Dios te bendiga. Llámame, escríbeme y seguimos orando para que te levantes de esa situación.